Una orden se dictó en Lyon el 9 de agosto de 1944, ejecutar a todos los prisioneros de la cárcel de Montluc. En el patio, bajo la luz del amanecer, la Gestapo los alineó. Un hombre observó el procedimiento con una calma helada, casi administrativa. No apretó el gatillo él mismo, pero cada bala era una extensión de su voluntad. Era el Hauptsturmführer de las SS, Klaus Barbie, el arquitecto de la represión en la región, un nombre que se convertiría en sinónimo del terror alemán en Francia. La meticulosidad con la que orquestó la tortura, las deportaciones y los asesinatos masivos lo elevó rápidamente de un oficial de inteligencia local a la figura central de la maquinaria de exterminio en la antigua capital de la Resistencia. Lo que sucedió en Montluc fue solo la última rúbrica de un sistema de miedo y control que él había perfeccionado. Su objetivo no era solo la victoria militar, sino la erradicación total de cualquier oposición, política o ideológica, que desafiara el dominio del Tercer Reich. 1. El rostro de la represión, la forja de un verdugo en los Balcanes. La crueldad de Klaus Barbie no fue un rasgo desarrollado de la noche a la mañana, sino el resultado de un ascenso sistemático dentro de las filas del aparato de seguridad nazi. Nacido en Bad Godesberg, Alemania, su camino hacia el fanatismo comenzó mucho antes de la guerra. Se unió a las juventudes hitlerianas y luego a la SS, una progresión natural para los jóvenes ambiciosos bajo el régimen. Su formación inicial como oficial de inteligencia en el Sicherheitsdienst, SD, el servicio de seguridad de las SS, lo expuso a las doctrinas de pureza racial y la eliminación de enemigos internos. La primera manifestación de su brutal eficiencia se produjo en los Países Bajos ocupados en 1940, donde se dedicó a la caza y deportación de judíos, aplicando por primera vez los métodos de interrogatorio y vigilancia que luego perfeccionaría. Su traslado al frente oriental, concretamente a Rusia y luego a Minsk, a principios de 1942, fue un punto de inflexión. Allí fue testigo y partícipe de la Einsatzgruppen-esque política de tierra quemada y masacres, donde el concepto de la vida humana no aria fue reducido a una variable desechable en la ecuación de la guerra. La experiencia en el este, con su clima de barbarie industrializada, despojó a Barbie de cualquier posible barrera moral, consolidando su imagen de oficial frío y despiadado. La política nazi de represión total en los territorios ocupados exigía oficiales que pudieran operar fuera de las normas militares convencionales. En esta atmósfera, la Gestapo y el SD se convirtieron en herramientas de terror y control político, no de guerra convencional. La llegada de Barbie a Lyon en noviembre de 1942 como jefe de la sección cuarto, la sección de la Gestapo encargada de la persecución de la resistencia, los judíos y los comunistas, marcó el inicio de su período más infame. Lyon era un nido de la resistencia, ubicada estratégicamente en la zona libre y un cruce vital para las redes de escape y sabotaje. La misión de Barbie era clara: destruir la resistencia y asegurar la deportación de la población judía de la región. Estableció su cuartel general en la École de Santé Militaire, un lugar que pronto se ganó el apodo de la cámara de tortura de la Gestapo. La táctica central de Barbie se basaba en la infiltración, el terror y la brutalidad sistemática. Desconfiaba de la información obtenida a través de interrogatorios superficiales. En su mente, la tortura no era un último recurso, sino un método principal para quebrar la voluntad y obtener listas completas de contactos y redes de la resistencia. Sus métodos eran metódicos y crueles, incluyendo el uso de baños helados, palizas con barras de hierro y la privación sensorial prolongada. Los testimonios de los supervivientes de la resistencia que pasaron por sus manos
son uniformes en describir una frialdad deshumanizadora, la tortura como rutina de oficina. Esta aproximación administrativa al sadismo le permitía operar con una eficiencia aterradora. El impacto de Barbie en la resistencia fue inmediato y devastador. Utilizando informantes, traidores y la información obtenida por la tortura, desmanteló redes enteras. El golpe más significativo, que reverberaría en toda Francia, fue la captura de Jean Moulin, el líder y unificador de todos los grupos de la resistencia francesa bajo la égida del general de Gaulle. El 21 de junio de 1943, en una reunión secreta en Caluire-et-Cuire, Moulin y varios líderes importantes fueron arrestados. Barbie dirigió personalmente el interrogatorio de Moulin, sometiéndolo a una tortura brutal y prolongada, en un esfuerzo por extraer los nombres de los contactos restantes. Moulin, a pesar de las torturas que lo dejaron moribundo, nunca reveló una sola clave, muriendo poco después. Este acto de resistencia pasiva ante la brutalidad de Barbie fue un símbolo de la lucha, pero la pérdida de Moulin fue un golpe estratégico casi irreparable para la resistencia. Barbie no solo persiguió a los combatientes, su celo se extendió con la misma intensidad al cumplimiento de la solución final. En Lyon implementó la política de deportación con un rigor fanático. Su personal era responsable de rodear edificios, arrestar a familias enteras y garantizar su traslado a los campos de tránsito, como Drancy, y de allí a los campos de exterminio. El caso de los niños de Izieu es uno de los más notorios. El 6 de abril de 1944, Barbie ordenó personalmente el asalto a una colonia infantil que servía de refugio para niños judíos. 44 niños, la mayoría polacos e italianos, junto con 7 adultos, fueron capturados. Los niños, de entre 4 y 17 años, fueron deportados inmediatamente a Auschwitz, donde la inmensa mayoría fue gaseada a su llegada. El informe que Barbie envió a Berlín sobre la operación fue conciso y burocrático, reduciendo el asesinato de 44 vidas inocentes a un mero transporte de judíos. La combinación de la Casa de la Resistencia y la deportación de judíos formó un patrón de terror sin precedentes. A medida que el frente occidental se acercaba y el control alemán se hacía más precario, la brutalidad de Barbie se intensificó. Su unidad se dedicó a operaciones de represalia a gran escala, como la destrucción de pueblos sospechosos de albergar partisanos. Estos actos buscaban no solo castigar, sino también desmoralizar a la población civil, forzándola a abandonar cualquier apoyo a la resistencia. La paranoia alemana se centró en la idea de que cada ciudadano francés era un potencial saboteador o informante. El final de la ocupación en Lyon no trajo consigo un cambio en la conducta de Barbie. De hecho, antes de la retirada alemana, ordenó la ejecución masiva de prisioneros políticos en un intento por borrar la evidencia de sus crímenes. La masacre de Montluc, que inició este relato, fue el acto final de su reinado de terror en Lyon. Su retirada de Francia fue organizada y rápida, diseñada para evadir la captura por parte de las fuerzas aliadas y la resistencia. Con la pérdida de Francia, la Gestapo y las SS se retiraron a Alemania y a los territorios aún controlados, llevando consigo la ideología intacta. La guerra estaba perdida en el frente, pero la guerra ideológica y la voluntad de supervivencia personal apenas comenzaban para hombres como Barbie. La caída del Reich era inminente, pero la búsqueda de la supervivencia y la capacidad de adaptarse a un nuevo orden mundial se convertirían en la prueba definitiva de su cinismo y la oportunidad de su fuga, una fuga que lo llevaría mucho más lejos que cualquier campo de batalla. 2. La tela de araña de la posguerra, de criminal nazi a activo occidental.
La retirada de Klaus Barbie del frente occidental, como la de muchos otros oficiales de la SS con experiencia en inteligencia, no fue una huida desesperada, sino una migración calculada hacia el caos de la Alemania de posguerra. La derrota alemana no significó el fin de su ideología, sino un cambio de estrategia, la supervivencia. Su conocimiento en contrainteligencia, sus métodos de infiltración y su red de contactos, forjados en el terror, se convirtieron repentinamente en bienes de un valor inesperado. Con una nueva identidad, utilizando el nombre de Klaus Altmann o variaciones similares, se mezcló con los millones de refugiados y exsoldados que deambulaban por las zonas de ocupación aliada. El colapso del Tercer Reich había creado un vacío de poder y un nuevo enemigo ideológico, la Unión Soviética, un factor que reescribiría las reglas de la justicia. El inicio de la Guerra Fría actuó como un salvavidas para numerosos criminales de guerra nazis. Las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, estaban obsesionadas con la amenaza del comunismo y estaban dispuestas a sacrificar la justicia histórica por la ventaja estratégica inmediata. Para la inteligencia estadounidense, la experiencia de un exoficial de la Gestapo en la lucha contra la resistencia comunista en Francia y la infiltración en redes socialistas era inestimable. El Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos, CIC, se convirtió en la agencia clave en este proceso de reclutamiento. A finales de 1946, el CIS identificó a Barbie y, en lugar de entregarlo a la justicia francesa, que ya lo había condenado a muerte en ausencia, decidieron utilizarlo. El reclutamiento de Barbie fue una decisión pragmática y moralmente ruinosa. Bajo el nombre en clave Adler, Águila, fue puesto a trabajar como informante y agente del CIC en la zona de ocupación americana. Su tarea principal era identificar y contrarrestar las redes de espionaje soviético y los grupos comunistas que se estaban formando en la Baviera. El salario que el SIC le pagaba era generoso y el acuerdo tácito era un indulto de facto por sus crímenes de guerra. Los archivos desclasificados del SIC muestran una conciencia clara de su pasado atroz. Los informes internos lo describían como un ferviente nazi con antecedentes criminales, pero al mismo tiempo destacaban su valor excepcional en la lucha contra los soviéticos. El dilema ético se resolvió en favor de la conveniencia política. Barbie se sintió reivindicado por este nuevo rol. Su odio por el comunismo, que había sido una parte central de la propaganda nazi, se alineó perfectamente con la nueva doctrina anticomunista de Occidente. Durante varios años se movió libremente bajo protección estadounidense, proporcionando información que, aunque a menudo de dudosa fiabilidad, era suficiente para justificar su utilidad. La inteligencia francesa, por su parte, nunca dejó de buscarlo. Sus solicitudes de extradición fueron sistemáticamente ignoradas o rechazadas por el CIS, que argumentaba que Barbie estaba bajo protección como testigo importante o que su paradero era desconocido. La presión internacional para el juicio de los criminales de guerra, sin embargo, hizo insostenible la posición de Barbie en Alemania. La conciencia de que su estatus de protección podría ser revocado en cualquier momento llevó al CIS a orquestar su fuga hacia un lugar seguro. Aquí entra en escena la Red de Ratas, o Ratlines, un sistema organizado por exoficiales nazis y figuras del Vaticano para ayudar a los criminales de guerra a escapar de Europa hacia América del Sur. Esta red proporcionaba documentos falsos, refugios temporales y rutas de escape seguras, a menudo a través de Italia y el puerto de Génova. La vía de escape de Barbie fue gestionada directamente por el CEI, en lo que se conoce como la Operación Sacerdote.
utilizando un pasaporte de la Cruz Roja Internacional expedido con el nombre de Klaus Altmann y con el conocimiento y la ayuda de un obispo croata con fuertes lazos en las Ratlins, Barbie, su esposa e hijos embarcaron en Génova en marzo de 1951. Su destino final fue Argentina, pero las condiciones políticas en el país de Perón eran demasiado inestables para un criminal de alto perfil. Se dirigió entonces a Bolivia, un país más pobre, menos escrutado internacionalmente y con una tradición de dar la bienvenida a figuras controvertidas. Su llegada a la paz marcó el inicio de una nueva vida, una que le permitiría vivir durante más de 3 décadas en la impunidad. La elección de Bolivia fue deliberada. El país tenía un gobierno fuertemente anticomunista y una comunidad de exiliados alemanes simpatizantes que lo acogió. Klaus Altmann no se escondió en la clandestinidad, por el contrario, se convirtió en un empresario de éxito, estableciendo una firma de importación y exportación de madera y, más tarde, una compañía naviera. Su fachada de respetable hombre de negocios era una máscara que ocultaba su verdadera actividad, la provisión de armas y entrenamiento paramilitar a los regímenes autoritarios de América del Sur. La habilidad de Barbie para adaptarse y explotar los conflictos locales lo convirtió en un activo para las dictaduras de derecha en Bolivia. Se ganó la confianza de los círculos de poder, incluyendo a figuras militares clave. Su experiencia en contrainteligencia y guerra sucia, desarrollada en Francia y el Frente Oriental, fue aplicada a la represión de los movimientos obreros, socialistas y campesinos en Bolivia. Actuó como asesor de seguridad, entrenando a la policía secreta boliviana y a los grupos paramilitares, y ayudó a sofocar insurgencias. Su papel más notorio fue con la dictadura del general Hugo Banzer, donde supuestamente participó activamente en la represión política, las torturas y los asesinatos. La misma metodología de terror que usó en Lyon resurgía ahora, financiada indirectamente por sus negocios y protegida por un sistema político corrupto. La vida de Klaus Altmann en Bolivia se caracterizó por una desfachatez total. Hablaba abiertamente de su pasado nazi a sus amigos más cercanos y se movía en la alta sociedad de La Paz. Su estatus era tan seguro que incluso se le permitió viajar internacionalmente, utilizando su pasaporte boliviano. La comunidad de cazadores de nazis, en particular Serge y Beate Klarsfeld, sabían de su paradero desde finales de la década de 1960. Durante años, presionaron a los gobiernos francés y boliviano para su extradición, pero la inestabilidad política boliviana y la complicidad de los sucesivos regímenes militares proporcionaron un escudo infranqueable. La complicidad internacional fue un factor clave en su impunidad. No solo Estados Unidos había facilitado su escape, sino que las agencias de inteligencia de varios países latinoamericanos lo consideraban un valioso aliado anticomunista. La Guerra Fría había creado un mercado negro de la experiencia represiva, y Barbie era un proveedor de élite. La justicia se había pospuesto indefinidamente, enterrada bajo capas de archivos secretos, intereses geopolíticos y la apatía de la comunidad internacional, un silencio que solo el cambio político en Bolivia podría romper. La caída de los regímenes militares bolivianos se convirtió, por tanto, en la última esperanza para que el carnicero de Lyon rindiera cuentas. 3. El largo brazo de la memoria, la captura que cerró el círculo del mal. La protección política que Klaus Barbie había disfrutado en Bolivia era tan robusta como el régimen militar que la proporcionaba. Sin embargo, la historia de América Latina de los años 70 y 80 se caracterizó por la transición de las dictaduras a la democracia, un cambio que erosionaría lentamente el escudo de impunidad de Barbie.
Su posición se hizo particularmente vulnerable tras la caída del general Banzer y la sucesión de golpes de Estado y contragolpes. A pesar de los cambios, Barbie mantuvo su influencia, particularmente durante el brutal golpe de la cocaína de 1980, liderado por el general Luis García Meza. En este periodo, Barbie, conocido localmente como Klaus Altmann, fue fundamental, supuestamente organizando y entrenando a los Novios de la Muerte, un grupo paramilitar de choque conocido por su brutalidad y su participación en el tráfico de drogas. No obstante, el aislamiento internacional y la presión económica sobre el régimen de García Meza provocaron su colapso. En 1982, la restauración de la democracia en Bolivia trajo consigo la promesa de justicia y la reevaluación de las figuras ligadas a las dictaduras. La llegada al poder de un gobierno civil liderado por Hernán Siles Suazo creó un clima donde la extradición de Barbie ya no era impensable. El nuevo gobierno boliviano, desesperado por legitimarse ante la comunidad internacional y desvincularse del pasado autoritario, vio en la entrega de Barbie una oportunidad. La persistencia de los cazadores de nazis, Serge y Beate Klarsfeld, y la determinación de la justicia francesa finalmente convergieron con el cambio político en Bolivia. A principios de 1983, el gobierno de La Paz tomó la decisión crucial. Para evitar el engorroso y largo proceso de extradición formal, el gobierno boliviano optó por un método más expeditivo, la expulsión. El 5 de febrero de 1983, Klaus Barbie fue arrestado en Cochabamba bajo el pretexto de un asunto de deudas. Fue despojado de su pasaporte boliviano, que ya había sido declarado inválido, y se le informó que sería deportado. La elección del destino no fue al azar. Fue puesto en un avión con destino a Cayena, Guayana Francesa, un territorio francés, para que el gobierno de París pudiera tomar la custodia inmediatamente. El aterrizaje en Francia fue un momento histórico y un ajuste de cuentas. 40 años después de sus crímenes, el carnicero de Lyon estaba de vuelta en el país que había aterrorizado. Su regreso desencadenó un debate nacional sobre la memoria, la justicia y la colaboración. Barbie fue inmediatamente llevado a prisión y el proceso legal comenzó. Su caso presentó un desafío legal único: los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. En los juicios de Nuremberg y en la ley francesa, los crímenes de guerra, como los asesinatos de partisanos o represalias, prescriben. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad, que incluyen los actos sistemáticos y generalizados de persecución o deportación de civiles por motivos políticos, raciales o religiosos, como la deportación de los niños de Isieux, son imprescriptibles. Esta distinción legal fue crucial para asegurar que Barbie pudiera ser juzgado por sus peores atrocidades. La investigación y la preparación del juicio fueron exhaustivas, involucrando la desclasificación de archivos y la búsqueda de testigos que habían vivido bajo su terror. El juicio de Klaus Barbie no solo se centraría en él, sino que se convertiría en un juicio a la colaboración francesa y a la complicidad de la Guerra Fría. Los historiadores y los fiscales tuvieron que trazar un camino entre las acciones de Barbie en Lyon y la posterior protección que le brindaron las agencias de inteligencia occidentales, una revelación que causó profunda vergüenza en los Estados Unidos. El juicio se inauguró en Lyon en mayo de 1987, en la misma ciudad donde había ejercido su poder de vida o muerte. Fue un evento mediático mundial, el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Francia. La sala del tribunal se convirtió en un escenario para la memoria colectiva, con más de 100 testigos llamados a declarar. Entre ellos se encontraban supervivientes de la resistencia, familiares de las víctimas y, lo más emotivo, los pocos niños de Isieux
que habían sobrevivido a Auschwitz. El juicio fue dramático y cargado de emoción. Barbie, ya un hombre anciano, mostró una arrogancia desafiante y una falta total de remordimiento. Intentó desestimar el juicio, argumentando que él era un simple militar obedeciendo órdenes y que el verdadero crimen había sido la guerra misma. Llegó a declarar que solo respondería a un tribunal alemán. Su defensa, liderada por el controvertido abogado Jacques Vergès, adoptó una estrategia de defensa de ruptura. Intentar desviar la atención de los crímenes de Barbie atacando el colonialismo francés y los crímenes de guerra cometidos por Francia en sus colonias, con el fin de contextualizar los actos de su cliente como parte de una guerra de todos los crímenes. Sin embargo, la estrategia de Vergès fue superada por la fuerza innegable del testimonio. Los supervivientes describieron las torturas con un detalle escalofriante, y los familiares de las víctimas relataron la agonía de la pérdida. El testimonio de la memoria viva se impuso a las maniobras legales. La acusación se centró en los 44 niños de Isieux, la deportación de cientos de judíos y la ejecución de docenas de miembros de la resistencia. El 4 de julio de 1987, el tribunal emitió su veredicto. Klaus Barbie fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, concretamente por la deportación de los niños de Isieux, la redada de la Unión General de Israelitas de Francia, UGIF, en Lyon, y los últimos trenes de deportación. Fue condenado a cadena perpetua. La sentencia fue un triunfo para la justicia y un mensaje claro: la crueldad sistemática no tiene fecha de caducidad. El juicio no solo condenó a un hombre, sino que también validó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, estableciendo un precedente legal crucial para futuros juicios. Además, obligó a las naciones occidentales, especialmente a Estados Unidos, a enfrentar su complicidad en la protección de criminales nazis durante la Guerra Fría. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un informe que detallaba la relación del CIC con Barbie, reconociendo el grave error de haber facilitado su escape. Barbie cumplió su condena en la prisión de Saint-Sulpice, cerca de Lyon. El hombre que había vivido una segunda vida en el sol de Bolivia terminó sus días en el frío de una cárcel francesa, muriendo de cáncer en 1991. Su juicio fue un monumento a la perseverancia de la memoria y un recordatorio de que, a pesar de los años y el cambio de escenarios geopolíticos, la historia tiene un largo alcance. Su vida había sido una demostración de la banalidad del mal al servicio de la ideología, una banalidad que, en su caso, se había convertido en un horror de escala industrial. Su condena simbolizó un cierre, pero también abrió la puerta a la necesaria revisión histórica de la posguerra y sus compromisos inmorales. 4. El laboratorio del terror. Anatomía de la tortura en la Escuela de Salud Militar. El corazón del reinado de terror de Klaus Barbie en Lyon no estaba en los despachos de la administración alemana, sino en las celdas de interrogatorio de la École de Santé Militaire, Escuela de Sanidad Militar, su cuartel general. Este edificio, transformado en el principal centro de la Gestapo en la región Ródano-Alpes, se convirtió en un laboratorio de la coacción y un símbolo de la opresión. La represión bajo Barbie no era impulsiva, era una ciencia oscura, una aplicación sistemática de la psicología del miedo y el dolor para aniquilar cualquier foco de resistencia. La metodología de Barbie se diferenciaba de la brutalidad desenfrenada. Él y su equipo, que incluía a varios ayudantes franceses y alemanes, operaban bajo la premisa de que la información era el activo más valioso y que la forma más rápida de obtenerla era quebrando la voluntad de la víctima de manera sistemática. El proceso comenzaba con la detención. Las víctimas, a menudo arrestadas siguiendo listas de informantes,
o tras la captura de un solo miembro de la resistencia, eran llevadas directamente a la escuela. El choque de pasar de la vida normal a la reclusión total era el primer paso de la deshumanización. Una vez allí, la víctima era sometida a la fase de aislamiento. La privación sensorial, el frío, el hambre y la incertidumbre se utilizaban para minar la resistencia mental antes de que comenzara el interrogatorio físico. Barbie entendía que el miedo a lo desconocido era tan potente como el dolor real. Los prisioneros eran a menudo llevados a celdas pequeñas e insalubres o mantenidos de pie durante horas. El ruido de los gritos de otros interrogatorios era una forma de guerra psicológica que preparaba a la víctima para su propio calvario. El interrogatorio en sí mismo era una progresión de la violencia. Los testimonios de los supervivientes describen varias técnicas recurrentes, diseñadas para infligir el máximo dolor sin dejar marcas externas que pudieran ser fácilmente utilizadas como evidencia en un futuro juicio. Una de las más utilizadas era el baño helado, donde la víctima era sumergida en agua helada hasta el límite de la hipotermia, para luego ser sacada y golpeada. Las palizas eran frecuentes, utilizando látigos, barras de hierro o porras. Los golpes se dirigían a menudo a las plantas de los pies, una técnica conocida por causar un dolor insoportable y duradero que dificulta la marcha, pero que deja pocas marcas visibles. Klaus Barbie no siempre participaba directamente en las palizas, pero su presencia en la sala de interrogatorios era una fuerza paralizante. Era el maestro de ceremonias, el que decidía cuándo aumentar la presión y cuándo ofrecer una breve y falsa tregua. Esta técnica de policía bueno, policía malo era un clásico, donde la crueldad de los subordinados se alternaba con la calma controlada y las promesas de Barbie, buscando romper la cohesión psicológica de la víctima. Cuando la tortura física fallaba, se recurría a la amenaza directa contra la familia o los amigos, una palanca que a menudo era más efectiva para los resistentes más ideologizados que el dolor personal. El éxito de la Gestapo de Lyon, y por extensión el de Barbie, se medía en la cantidad y calidad de la inteligencia obtenida. Las confesiones extraídas bajo tortura le permitieron a Barbie elaborar organigramas detallados de la resistencia, incluyendo rutas de escape, escondites de armas y la identidad de los líderes de la sombra. La información obtenida del malogrado Jean Moulin fue un ejemplo de esta eficiencia brutal. Aunque Moulin no habló, la Gestapo usó otros arrestos relacionados para confirmar sus propias sospechas y desmantelar vastas secciones de la red del Conseil National de la Résistance, CNR. El enfoque de Barbie no se limitaba a la tortura física. Utilizó la infiltración y el contraespionaje con maestría. La Gestapo de Lyon tenía una red sofisticada de informantes, muchos de ellos franceses colaboradores o colaboracionistas, que trabajaban a cambio de dinero, favores o por verdadera convicción ideológica. Estos informantes se infiltraban en reuniones de la resistencia, en los círculos judíos o en los sindicatos, proporcionando la información inicial que Barbie necesitaba para comenzar su ciclo de arresto y tortura. La traición interna fue una de las armas más efectivas de Barbie, creando un clima de profunda desconfianza y paranoia dentro de los grupos de resistencia. El impacto psicológico de la Gestapo de Lyon en la población fue incalculable. La gente vivía bajo la sombra constante del arresto. El terror tenía una función clara, la paralización de la sociedad civil. Si la población sentía que la resistencia era demasiado peligrosa y que la represión alemana era inevitablemente exitosa, el apoyo a los partisanos se reduciría drásticamente. El objetivo de Barbie era desmoralizar a toda una ciudad. La cárcel de Montluc, adyacente a la Escuela de Sanidad Militar,
servía como el trampolín a la deportación o la ejecución. Montluc, bajo el control de Barbie, se convirtió en un lugar de espera. Los prisioneros, una vez interrogados, eran clasificados. Los considerados políticos eran a menudo fusilados en represalias, mientras que los raciales, judíos, eran cargados en trenes con destino a Drancy y Auschwitz. La administración del terror era una parte tan integral de la máquina nazi como la ideología misma. Barbie era un burócrata del exterminio, asegurando que los formularios estuvieran en orden, que los trenes estuvieran disponibles y que las listas de deportados estuvieran completas. La maquinaria de exterminio que Barbie ayudó a operar no se detuvo en Francia. A medida que la guerra avanzaba, la brutalidad se convirtió en la norma, incluso en la propia Alemania. El sistema de campos de concentración y exterminio, que recibió a miles de víctimas enviadas por hombres como Barbie, fue el punto culminante de esta lógica deshumanizadora. La tortura en la Escuela de Sanidad Militar fue el eslabón inicial de una cadena que terminaba en las cámaras de gas, una conexión que los aliados prometieron cortar, pero que la Guerra Fría, en un giro amargo de la historia, temporalmente restauraría, demostrando la maleabilidad de la moral internacional ante la urgencia geopolítica. 5. La solución final en Francia, el burócrata del exterminio y la logística de la muerte. La persecución de la resistencia fue solo la mitad del trabajo de Klaus Barbie en Lyon. Su papel como jefe de la sección cuarto de la Gestapo también lo colocó en el epicentro de la solución final en la Francia ocupada. Si bien la administración de Vichy en la zona libre inicialmente intentó manejar la cuestión judía por sí misma, la ocupación total de noviembre de 1942, que coincidió con la llegada de Barbie a Lyon, puso la persecución bajo el control directo y fanático de las SS y la policía alemana. La deportación ya no era una política implementada a regañadientes por los franceses, sino una operación de exterminio prioritaria supervisada por oficiales dedicados. La eficiencia de Barbie en la logística de la muerte fue aterradora. Su tarea era asegurar que la región Ródano-Alpes, con una importante población judía, se limpiara según las directrices de Berlín. Esto implicaba la coordinación con la policía francesa, la identificación de objetivos, la planificación de las redadas y, lo más crucial, el transporte de los detenidos. El sistema que Barbie operaba se apoyaba en la legislación antijudía francesa preexistente y la colaboración de los funcionarios locales. La Gestapo utilizaba las listas de registro de judíos elaboradas por la policía de Vichy y las fichas de la Union Générale des Israélites de France, UGIF, la organización benéfica judía que, irónicamente, se convirtió en una herramienta involuntaria de la persecución. Una vez identificados, el proceso de captura se ponía en marcha. Las redadas eran operaciones a gran escala, a menudo dirigidas a un barrio o a un edificio específico. La redada de la sede de la UKIF en Lyon, orquestada por Barbie, es un ejemplo notorio de su crueldad. El 9 de febrero de 1943, los agentes de la Gestapo irrumpieron en las oficinas de la UGIF, arrestando a docenas de personas, incluidos niños que estaban bajo cuidado. Esta acción no solo eliminó a las personas, sino que desmanteló la infraestructura de la ayuda comunitaria, dejando a la población judía restante sin apoyo social. El objetivo de Barbie era crear un vacío total que hiciera imposible la vida judía organizada y facilitara futuras redadas. El caso que se convirtió en el principal cargo de crímenes de lesa humanidad en su contra fue el de los niños de Isieux. Este acto ejemplificó la naturaleza burocrática e implacable de la solución final. El 6 de abril de 1944, el informe de la Gestapo de Lyon, firmado por Barbie,
confirmaba la operación: la captura de 44 niños y 7 adultos, llevados inmediatamente a Drancy y luego a Auschwitz. Estos niños no eran combatientes de la resistencia ni espías, eran simplemente vidas que debían ser eliminadas en virtud de la ideología racial nazi. Barbie no vio en la colonia un grupo de inocentes, sino un escondite ilegal de enemigos raciales que debía ser vaciado. La decisión de enviarlos directamente al exterminio, sin siquiera la pretensión de mano de obra forzada, subraya su adhesión fanática a la política de aniquilación. La cárcel de Montluc era el principal punto de concentración para los judíos capturados. A diferencia de los miembros de la resistencia, los judíos rara vez eran sometidos a largos interrogatorios, ya que su crimen era su propia existencia, no su actividad política. Eran procesados rápidamente, sus posesiones confiscadas y, en el menor tiempo posible, trasladados a Drancy, el campo de tránsito en las afueras de París. Drancy, a su vez, era el último eslabón antes de los campos de exterminio en el este. Barbie, a través de su coordinación con la sede de la Gestapo en París, se aseguraba de que sus entregas de judíos estuvieran a tiempo para los trenes que se dirigían hacia la muerte. Los registros y archivos son la evidencia más fría de la culpabilidad de Barbie. Los documentos capturados muestran las órdenes de redada, las listas de nombres y la confirmación de los transportes. Estos documentos desclasificados, utilizados en el juicio de 1987, pintan un retrato de un hombre que se enorgullecía de su eficiencia en el genocidio. El enfoque nazi de la guerra ideológica total exigía que el frente interno, la eliminación de los enemigos raciales, se librara con la misma determinación que la guerra en el campo de batalla. El impacto de la solución final en Francia fue profundo, a pesar de las tasas de supervivencia relativamente más altas en comparación con los países del este, gracias a los esfuerzos de rescate de la población francesa. Sin embargo, en la zona de influencia de Barbie, la tasa de deportación y exterminio fue significativamente alta. Lyon y el sureste se convirtieron en una zona de peligro extremo para la población judía. El legado de Barbie en este contexto no solo es el de un torturador, sino el de un facilitador clave del Holocausto en Francia. Su caso demostró cómo la burocracia se entrelazó con el fanatismo para convertir el asesinato en un proceso industrial. La frialdad con la que firmó las órdenes de deportación y la falta de consideración por la edad o el género de sus víctimas, como se vio en Isieux, confirman su rol central. Esta dedicación al exterminio racial es lo que hizo de su posterior empleo por parte de los aliados una mancha indeleble en la historia de la posguerra. La ironía de un hombre que había enviado a niños a las cámaras de gas siendo protegido por una potencia democrática y anticomunista era una contradicción moral insuperable. Su utilidad estratégica temporal eclipsó el requisito de justicia, creando una doble moral que solo la presión de la memoria histórica pudo corregir. La necesidad de enfrentarse a los crímenes de Barbie obligó a Francia y al mundo a no solo recordar, sino a revisar los archivos silenciados de la Guerra Fría que comprometieron el ideal de justicia. 6. Los archivos del engaño, la protección estadounidense y la doble moral de la Guerra Fría. La historia de la posguerra de Klaus Barbie es una metáfora sombría de cómo la paranoia de la Guerra Fría se superpuso a la justicia. La complicidad del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos, CIC, en su escape no fue un simple error operativo, sino el resultado de una priorización estratégica que consideraba la lucha contra el comunismo infinitamente más importante que el enjuiciamiento de los crímenes de guerra nazis. La decisión de reclutar y proteger a Barbie, el carnicero de Lyon,
fue una negociación moral donde el pragmatismo venció a la ética. La documentación desclasificada décadas después reveló la magnitud del conocimiento del Sikh sobre el pasado de Barbie. Los informes internos, que datan de 1947 y 1948, no dejaban lugar a dudas sobre su identidad, su ferviente nazismo y su implicación directa en crímenes atroces. Estos archivos confirmaron que la inteligencia estadounidense no solo sabía a quién estaba protegiendo, sino que también era consciente de las solicitudes de extradición de las autoridades francesas, que fueron sistemáticamente denegadas. El argumento principal para mantener a Barbie, conocido en clave como Adler, era su experiencia inigualable en la lucha contra la infiltración comunista en la zona de ocupación. En la Baviera de posguerra, considerada un frente caliente de la naciente Guerra Fría, la habilidad de un ex-Gestapo para identificar y desmantelar redes clandestinas era vista como un activo invaluable. Los oficiales del Sikh estaban convencidos de que Barbie poseía una red de contactos y una metodología que no podían replicar. Esta obsesión por la inteligencia anticomunista creó un punto ciego moral que les permitió justificar la protección de un asesino en masa. El proceso de facilitar su escape fue una operación deliberada y planificada, no una casualidad. Cuando la presión francesa se intensificó y la posibilidad de que otras agencias aliadas lo capturaran se hizo real, el CEIS decidió activamente sacarlo de Europa. La llamada Operación Sacerdote fue el plan urdido para mover a Barbie a través de las Ratlines. El uso de las redes de escape, a menudo financiadas o toleradas por ciertos elementos eclesiásticos y diseñadas para salvar a los nazis, demuestra la profundidad de la connivencia. El CI proporcionó el dinero, los contactos y, lo más importante, la garantía de que la ruta de escape sería segura. La emisión de su pasaporte de la Cruz Roja, bajo el falso nombre de Klaus Altmann, fue un acto de fraude documentado que permitió a Barbie viajar desde Europa a Sudamérica. El viaje de marzo de 1951, financiado por el dinero de los contribuyentes estadounidenses, no solo fue un escape de la justicia, sino un patrocinio estatal de la impunidad. El acuerdo tácito era un quid pro quo maquiavélico, la libertad a cambio de la transferencia de la experiencia de la Gestapo al servicio de la nueva causa occidental. Una vez en Bolivia, el contacto entre Barbie y las agencias de inteligencia occidentales no cesó por completo. Aunque el CIC oficialmente cortó lazos, el mercado de la contrainteligencia sudamericana era un caldo de cultivo para exnazis. La experiencia de Barbie en la represión y la guerra sucia lo hizo indispensable para las dictaduras de derecha que se levantaron en la región. Su papel como asesor de seguridad para regímenes como el de Banzer en Bolivia, donde se dedicó a la caza y tortura de disidentes de izquierda, fue la continuación lógica de su carrera. La ideología nazi de aniquilación del comunismo se adaptó perfectamente a la doctrina de la seguridad nacional de los regímenes latinoamericanos, y Barbie se convirtió en el eslabón que unía estas ideologías represivas. La exposición de esta complicidad a finales de los años 70 y principios de los 80, impulsada por la insistencia de los Klarsfeld y las peticiones de los gobiernos europeos, forzó a Estados Unidos a enfrentar su pasado. En 1983, el informe del Departamento de Justicia estadounidense, conocido como el Informe Alan A. Ryan Jr., admitió oficialmente el papel del CEIS en la protección de Barbie y lo calificó de grave error y una falta de ética y juicio. Esta admisión fue crucial. Por primera vez, un gobierno occidental reconocía su papel en el encubrimiento de crímenes de guerra nazis por razones de seguridad nacional. El legado de este episodio va más allá de la figura de Klaus Barbie. Expone un patrón más amplio donde numerosos científicos, ingenieros
e incluso otros oficiales de inteligencia nazis fueron reclutados por las potencias aliadas, tanto occidentales como la Unión Soviética, en operaciones como la Operación Paperclip. La necesidad de adquirir conocimiento militar y tecnológico en la carrera armamentística de la Guerra Fría a menudo superó la necesidad de justicia. El caso Barbie, sin embargo, se distingue por la naturaleza de sus crímenes. No era un científico que había desarrollado cohetes, sino un torturador y genocida cuya experiencia era puramente en la represión humana. Su protección fue el punto más bajo de la moral de la Guerra Fría. El juicio en Lyon, al exponer esta verdad, no solo condenó a un hombre, sino que también sirvió como una advertencia histórica sobre los peligros de sacrificar la justicia y los valores democráticos en nombre de la conveniencia política y la seguridad nacional. El silencio y la complicidad que rodearon a Barbie durante 30 años en Bolivia fue, en esencia, la última victoria pírrica del Tercer Reich. La narrativa ahora concluirá el documental, analizando el legado del juicio, su impacto en el derecho internacional, crímenes de lesa humanidad y su significado para la memoria colectiva francesa, asegurando que el total de palabras sea exactamente 9.500. 7. La impronta de la justicia, el legado imprescriptible del juicio de Lyon. El destino final de Klaus Barbie, su muerte en prisión en 1991, no marcó el final de su historia, sino el inicio de su legado en el derecho internacional y la memoria colectiva. El juicio de Lyon de 1987 no fue solo el enjuiciamiento de un hombre, sino la reafirmación global de que ciertos actos son tan atroces que trascienden el tiempo y la geografía. La condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad fue un hito que redefinió los límites de la responsabilidad individual en el contexto de la crueldad masiva y sistemática. La clave de su condena fue la imprescriptibilidad. La ley francesa y el derecho internacional moderno establecen una jerarquía de crímenes. Mientras que los crímenes de guerra pueden prescribir, los actos de persecución y exterminio de una población civil por motivos raciales, políticos o religiosos, la esencia de los crímenes de lesa humanidad, permanecen eternos a los ojos de la justicia. El enfoque de la acusación en los niños de Icieu y las deportaciones de la UGIF fue deliberado. Estos actos representaban la pura ejecución de la política genocida, desconectada de las operaciones militares. La sentencia de Barbie cimentó este principio, que luego serviría de base para los tribunales internacionales en la antigua Yugoslavia y Ruanda, demostrando que la justicia puede y debe esperar a que caigan los regímenes protectores. El juicio también tuvo un profundo efecto en la memoria colectiva francesa. Durante décadas después de la guerra, el enfoque nacional se centró en la resistencia y la figura del résistant, minimizando el alcance de la colaboración con el régimen nazi. El caso Barbie, al sacar a la luz los horrores infligidos por los alemanes con la ayuda de auxiliares franceses, forzó una confrontación nacional con las partes más oscuras de la ocupación, al igual que el juicio de Maurice Papon, un funcionario francés de Vichy acusado de deportación. El caso Barbie obligó a la nación a reconocer que la Shoah en Francia no fue solo un acto alemán, sino un sistema facilitado por la burocracia local. El papel de los testigos fue el corazón moral del juicio. Las víctimas, a menudo ancianas y obligadas a revivir traumas de décadas de antigüedad, proporcionaron la prueba irrefutable de la brutalidad de Barbie. Su testimonio desmanteló la defensa cínica de Vergés, que intentaba relativizar los crímenes nazis. Al dar voz a los silenciados, el juicio de Lyon transformó los documentos de archivo fríos en una narrativa de sufrimiento humano, asegurando que la historia
se contara desde la perspectiva de las víctimas. Además, el juicio sirvió como un acto de rendición de cuentas histórico por la Guerra Fría. El reconocimiento oficial de la complicidad estadounidense forzó una revisión de la ética de inteligencia. Aunque tardía, la admisión de haber protegido a un criminal de guerra por razones de conveniencia política fue un paso necesario para restaurar la integridad moral de las instituciones democráticas que se habían corrompido por el miedo al comunismo. El legado de Klaus Barbie es, por lo tanto, una paradoja oscura. Su vida es un ejemplo de cómo un fanático asesino puede camuflarse bajo el manto de un empresario y ser protegido por las mismas naciones que lo condenaban. Su juicio es una afirmación de la justicia ineludible, que demuestra que el tiempo y la distancia no son barreras para la responsabilidad. La historia de Barbie es un recordatorio perpetuo de que el terror sistemático y la ideología del exterminio requieren facilitadores, burócratas y protectores para prosperar, y que la memoria vigilante, impulsada por la perseverancia de los cazadores de nazis y el coraje de los supervivientes, es la única fuerza capaz de desmantelar esa red de complicidad y asegurar que la condena de un solo hombre se convierta en una lección universal para la humanidad. La sombra de su escape, sin embargo, se extendió por Sudamérica, revelando la profunda penetración de la ideología nazi y sus agentes en la política y la economía del continente. Barbie, o Altman, fue más que un refugiado. Fue un operador estratégico en el tablero geopolítico del hemisferio sur, consolidando una vasta red de contactos empresariales y militares. La fachada de su negocio de exportación de madera, la Meta SRL, en La Paz, fue un velo sutil que ocultaba sus actividades más lucrativas e ilícitas: la venta de armas de origen europeo a regímenes que buscaban reprimir a sus propias poblaciones. La impunidad de la que gozó se vio reforzada por su participación activa en la seguridad interna boliviana. La dictadura de Banzer le proporcionó acceso a las más altas esferas militares, donde su expertise en contrainsurgencia, tortura y la creación de células de choque fue bien recibida. Barbie no era un asesor pasivo. Hay fuertes indicaciones de su presencia en centros de detención y tortura, aplicando directamente o entrenando a otros en las técnicas que él mismo había perfeccionado contra la resistencia francesa. Esto estableció un vínculo directo entre la brutalidad de la Gestapo europea y la represión de los disidentes latinoamericanos, demostrando la transferencia transcontinental de las metodologías del terror. La red de ratas, que le permitió escapar a Bolivia, fue un fenómeno más complejo de lo que a menudo se describe. No era una simple ruta, sino una infraestructura bien financiada que operaba con una tolerancia activa por parte de ciertos gobiernos y organizaciones religiosas. El papel del Vaticano, aunque controvertido, fue instrumental en la provisión de pasaportes de la Cruz Roja, utilizando la confusión de la posguerra y la necesidad humanitaria como cobertura. Para Barbie, esta red fue la última línea de defensa de su impunidad. La ironía de un hombre responsable de enviar a miles de judíos a la muerte, siendo salvado por una red con fuertes lazos católicos, subraya el caos moral de la época. La exposición de su vida boliviana también sirvió para documentar la existencia de una internacional de criminales nazis que se apoyaban mutuamente. Se sabe que Barbie mantuvo contacto con otros notorios fugitivos, incluyendo al Dr. Joseph Mengele y a Adolf Eichmann, antes de su captura en Argentina, en una comunidad de exiliados que compartían la ideología y la necesidad de protección mutua. Este enclave sudamericano se convirtió en una cápsula del tiempo del Tercer Reich, donde la ideología no solo sobrevivió, sino que encontró nuevas aplicaciones funcionales en la represión anticomunista. El impacto económico de Barbie en Bolivia no puede ser subestimado.
Sus empresas, beneficiadas por la falta de transparencia de los regímenes militares, actuaron como fachadas financieras para las operaciones de tráfico de armas. La venta de material militar, desde rifles hasta vehículos y sistemas de comunicación, generó una fortuna que aseguró su influencia y le permitió comprar el silencio y la protección de los oficiales de alto rango. La corrupción se convirtió en su seguro de vida. La decisión de extraditarlo fue un momento de quiebre en la historia boliviana. El colapso del golpe de la cocaína y el retorno a la democracia bajo Siles Zuazo fueron catalizadores. Sin embargo, la expulsión fue vista por algunos sectores militares como una traición a la causa anticomunista y una humillación nacional. El gobierno de Zuazo tuvo que actuar con rapidez y discreción, utilizando el pretexto legal de un fraude civil para evitar que los elementos más reaccionarios del ejército intervinieran y frustraran la entrega. El acto de subir a Barbie al avión fue un acto de soberanía en el sentido de que Bolivia se desprendía de un pasado autoritario y manchado por el crimen. La llegada de Barbie a Francia fue el cierre dramático de un ciclo. El país que lo había condenado 2 veces en ausencia, finalmente lo enfrentaba en persona. La elección de Lyon para el juicio no fue solo práctica, sino simbólica. La ciudad, que había sufrido el yugo de la Gestapo, se convirtió en el escenario donde se juzgó no solo al hombre, sino a la memoria de la resistencia y la dimensión histórica de la Shoah. En retrospectiva, la vida de Klaus Barbie es un caso de estudio fundamental de la maldad funcional. Él no fue el ideólogo principal, pero fue el ejecutor eficiente que hizo posible la maquinaria del terror. Su capacidad para adaptar su crueldad desde la Gestapo de Lyon hasta los escuadrones de la muerte bolivianos demuestra que la maldad, cuando está al servicio de una ideología, es altamente transferible y adaptable a diferentes contextos políticos. El juicio de 1987 fue un acto necesario, no solo para castigar al culpable, sino para desmantelar el mito de la impunidad que él y otros como él habían construido bajo la sombra de la Guerra Fría. La condena final fue, en esencia, la victoria de la memoria sobre la geopolítica. El legado más perdurable es la jurisprudencia que emanó de Lyon. La definición y la aplicación de la imprescriptibilidad para los crímenes de lesa humanidad se consolidó de manera irreversible. La justicia tardía, a menudo tachada de insuficiente, demostró ser justicia necesaria, proporcionando una medida de cierre a los supervivientes y estableciendo una advertencia universal. El mundo recordará y la ley encontrará una manera de alcanzar a los ejecutores del genocidio, por mucho que se escondan en las sombras o bajo la protección de los intereses de Estado. La vida de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, terminó en una celda francesa, pero su sombra persiste como un testimonio de la resistencia de la ley contra la barbarie. 7.1. La persistencia ideológica y el espejo sudamericano. La condena de Barbie no solo fue un acto de justicia penal, también fue una ventana obligatoria a la persistencia de la ideología nazi más allá de la caída de Berlín. Su éxito en Bolivia, donde se integró en la élite militar y económica, demostró que la conexión ideológica con el fascismo y el anticomunismo extremo no desapareció en 1945. Los regímenes dictatoriales latinoamericanos, en su afán por mantener el poder a cualquier costo, encontraron en los veteranos de la SS y la Gestapo a los instructores ideales en la guerra sucia. Barbie, al entrenar a la policía secreta boliviana y a los escuadrones de la muerte, se convirtió en un puente vivo entre la opresión totalitaria europea y la represión autoritaria sudamericana. La misma filosofía que justificaba la eliminación de los enemigos raciales en Lyon
se adaptó en la paz para justificar la aniquilación de los enemigos socialistas y los disidentes políticos. Esta transferencia de tecnología del terror es uno de los aspectos más oscuros y menos explorados de su legado. El juicio de Lyon, al forzar la exposición de los contactos de Barbie en el hemisferio sur, obligó a una revisión de la historia de la Guerra Fría en América Latina. La pregunta no era solo cómo había escapado Barbie, sino cuántos otros oficiales nazis con experiencia en inteligencia y tortura habían sido integrados de manera similar en los aparatos de seguridad de las dictaduras de la región. Se descubrió que la influencia alemana en el entrenamiento militar boliviano no era nueva, pero la llegada de Barbie revitalizó el uso de métodos de interrogatorio extremos y la vigilancia política masiva. La figura de Barbie en Bolivia trascendió el simple mercenario. Fue un catalizador que legitimó las tácticas más brutales de contrainsurgencia. El ambiente en La Paz era de una extraña normalidad. Barbie, el hombre que había ordenado la masacre de decenas de niños, era un miembro activo de la comunidad alemana, asistía a eventos sociales e incluso concedía entrevistas a periodistas de derecha que minimizaban su pasado. Esta tolerancia social hacia el mal demostró la existencia de un ecosistema de simpatía ideológica que le permitió operar a la luz del día. La comunidad de exiliados alemanes en Bolivia proporcionó no solo cobertura social, sino también redes de apoyo financiero y logístico esenciales. Cuando su identidad fue finalmente revelada, muchos de sus amigos y asociados en La Paz expresaron sorpresa, no por sus crímenes pasados, que muchos conocían, sino por el hecho de que el gobierno boliviano hubiera cedido a la presión extranjera para entregarlo. La captura y extradición de Barbie se convirtió en un hito geopolítico para América Latina. Fue un mensaje de la nueva ola democrática. La impunidad de los dictadores y sus asesores extranjeros había terminado. La decisión del gobierno de Siles Suazo fue una ruptura simbólica con el legado de las juntas militares y una afirmación de la justicia internacional. Este acto de soberanía fue fundamental para la consolidación de la democracia, a pesar de las amenazas internas y las presiones de los elementos reaccionarios que veían a Barbie como un mártir anticomunista. 7.2. El peso de la evidencia y la derrota de la negación. El juicio de Lyon, más allá de la sentencia, fue un triunfo de la verdad histórica sobre la negación. La estrategia de la defensa, liderada por Jacques Vergès, no era negar los hechos, sino relativizarlos hasta la irrelevancia moral. Al centrarse en los crímenes coloniales franceses y en la guerra de todos los crímenes, Vergès intentó presentar a Barbie no como un criminal genocida, sino como una víctima de la hipocresía occidental. Sin embargo, la crudeza y el volumen de la evidencia documental y testimonial anularon esta maniobra. Los archivos de la Gestapo de Lyon sirvieron como el esqueleto del caso. Los documentos, meticulosamente conservados, detallaban cada paso de las operaciones de Barbie, las listas de detención, los informes de interrogatorio y las órdenes de deportación. Estos registros burocráticos del mal demostraron que los actos de Barbie no eran aberraciones aisladas de la guerra, sino la aplicación fría y metódica de la política oficial del Tercer Reich. La firma de Barbie en la Orden de Isieux fue el punto culminante de la acusación, una prueba irrefutable de su participación directa y consciente en el genocidio de los niños. El impacto del juicio en la cultura popular y la conciencia global fue significativo. El juicio de Barbie, transmitido por televisión y cubierto por medios de todo el mundo, reabrió la conversación sobre el Holocausto en Francia y en países que habían intentado enterrar su complicidad en la Guerra Fría. El juicio se convirtió en un catalizador para la investigación histórica, llevando a la desclasificación de más archivos
y a una comprensión más matizada de la colaboración y la resistencia. La justicia, en este caso, se convirtió en un motor para la verdad académica. La figura de Barbie, el torturador sin remordimientos, sirvió como un contrapunto escalofriante a la noción de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Mientras que Adolf Eichmann era el burócrata que pensaba poco en las implicaciones morales de sus actos, Barbie era un burócrata que disfrutaba y perfeccionaba la crueldad. Su desprecio por el tribunal y su arrogancia final confirmaron la incurable naturaleza de su fanatismo. 7.3. Epílogo. El fin de la impunidad y el imperativo de la memoria. El legado final de Klaus Barbie es el imperativo de la memoria. Su caso enseña que el terror no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de estructuras de poder y la decisión individual de participar en ellas. La vida de Barbie fue un recordatorio de que la ideología de odio puede sobrevivir a la derrota militar y encontrar nuevos campos de acción si no es activamente combatida. La condena a cadena perpetua no solo fue el castigo merecido, sino una reafirmación del compromiso de la humanidad con el derecho internacional y los derechos humanos. El juicio demostró que la presión de la sociedad civil, la perseverancia de los cazadores de nazis como los Klarsfeld y el coraje de las víctimas son fuerzas capaces de doblar el arco de la historia hacia la justicia. El silencio de 30 años que cubrió a Barbie en Bolivia es tan importante como su condena. Representa el peligro de la conveniencia política y la amnesia histórica. Su extradición, impulsada por un gobierno democrático recién instalado, fue un acto de limpieza moral, tanto para Bolivia como para Francia. El caso Barbie se mantiene como un monumento a la vigilancia necesaria contra la impunidad y la complicidad de los estados. El guión cierra con la imagen perdurable de Lyon, la ciudad donde el horror de la Gestapo fue derrotado por la resistencia y donde, décadas después, el sistema legal demostró que las cicatrices del pasado no prescriben. La voz de las víctimas en el tribunal, al final, fue la sentencia definitiva no solo contra Klaus Barbie, sino contra toda la lógica del terror que él representó y ejecutó. El caso cerró el círculo del mal, asegurando que la historia no se repitiera bajo la sombra de la conveniencia. El carnicero de Lyon, despojado de su protección y su poder, se convirtió en una pieza de evidencia en el juicio perpetuo de la historia, un símbolo de que el mundo, aunque tarde, siempre buscará la verdad.